Muy buenas, profesionales. Vamos con otro vídeo. ¿Y cuánto tiempo sin decir esto? Ha pasado más de un mes desde que no lo digo. Y antes de empezar, pues una disculpa, muchos problemas para grabar estos exámenes. Aparte del trabajo, como siempre, mucho trabajo. También pues se me ha roto el ordenador, perdí todo el contenido, todo lo que tenía grabado, lo perdí. Estoy haciendo un máster que me está ocupando más tiempo del que esperaba. Me he estado enfermo, muchos problemas. Pero bueno, ya estamos por aquí. Este examen sin cámara. Bueno, para quien no me conozca, soy Fran, profesor de formación vial y profesor del CAP. Y subo estos vídeos para ayudaros un poquito con todo el tema del CAP y de los teóricos. Si necesitáis ayuda o si os gusta, considerad suscribiros que me ayudáis un montón. Eh, Sin cámara porque, bueno, podría haberme esperado, pero se me ha roto la cámara también. Podría haberme esperado, pero quiero subir este examen ya, que me lo ha enviado hoy mismo, me lo ha enviado el compañero José. Muchas gracias, José, por enviarme el examen. Y también voy a subir el vídeo para todos los que tenéis examen este fin de semana y próximos exámenes y llevo tiempo sin subir nada, pues que lo tengáis por aquí de apoyo. Me esperaría y lo subiría con cámara. Me he comprado una cámara nueva, a ver qué tal. Espero que por lo que vale, que se vea bien, porque vamos, ahí tiene que haber mucha diferencia con la otra cámara. Y ya está, vamos a hacer el examen, no me quiero enrollar mucho más. Muchísimas gracias a todos los que os seguís uniendo al canal, a todos los que le dais al botoncito de unirse y os hacéis miembros. Muchas gracias. Recuerdo que seguimos teniendo el grupo de WhatsApp ahí activo, cada vez somos más. Para cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis sobre el CAP o sobre el transporte, cuando estoy trabajando y todo esto, pues ahí tenemos nuestra comunidad de WhatsApp para nosotros del CAD, del transporte y todo esto. Y ya como recordatorio, el tema de las tutorías, actualmente no estoy haciendo tutorías, las clases privadas que teníamos, que me reserváis clases privadas, que a mí es una de las partes que más me gusta de esto, porque nos conocemos y os puedo ayudar en primera persona, que eso era la idea, pero actualmente no tengo tiempo, no puedo. No voy a dejar tirado a nadie, no he dejado tirado a ningún alumno, pero no puedo ahora mismo, no tengo tiempo para hacer clases privadas. Espero que para verano o así pueda volver a abrir el calendario con las clases privadas. Pero actualmente, lo siento, pero no tengo tiempo. A los alumnos que ya llevaba, pues sí que es verdad que hemos terminado con casi todo. He terminado ya han aprobado. O sea que pues, en ese aspecto, contento. Y ya está, no me enrollo más. Para los que no hayáis visto ningún vídeo, lo que hago es ir viendo pregunta a pregunta y respondiendo. Y explicando lo que haya que explicar y ya está, para ayudaros. Si no habéis visto ninguno, ya veréis que esto os ayuda bastante, bastante a la hora del estudio del CAP. El examen tipo A de mercancías de Teruel, Aragón. Y bueno, de ayer, este examen es que si estás viéndolo el día 19, que lo voy a subir ahora a última hora, porque no me queda más remedio, pues sí, el último examen que ha habido prácticamente del CAP. Vamos al lío. Por cierto, examen de mercancía. Para los viajeros, a partir de la pregunta 26, ¿os sirve? El próximo examen que suba, espero tener algún examen así de viajeros para subir. Y si no, pues subiré las dos partes específicas de viajero y de mercancía y la parte común. O sea que este examen, lo dicho, 25 preguntas de mercancía y a partir de la pregunta 25 también os sirven como, da igual que seáis viajeros que de mercancía. Vamos al lío, no me enrollo más, por Dios. Venga, uno. ¿Cuál de estas afirmaciones respecto de las cooperativas de trabajo asociado es correcta? Y fijaos, ya sé que el examen tiene crucecitas, está subrayado, no pasa nada. Que tenga estas cruces no quiere decir que el compañero lo haya respondido bien, ¿ok? Entonces nosotros vamos a hacer nuestro examen normal y ya está. Os dejo, por si os sirve, siempre lo intento dejar. Os dejo abajo las fotos por si queréis hacerlo vosotros por vuestra cuenta antes de ver el vídeo. También es una estrategia muy buena, ¿vale? Lo hacéis vosotros y luego os veis el vídeo y veis en lo que habéis fallado. Venga, vamos a ver. ¿Cuál es esta afirmación respecto de las cooperativas de trabajo asociado? Lo primero, tenemos que saber lo que es una cooperativa de trabajo asociado, que son cooperativas pero orientadas en proporcionar un puesto de trabajo concreto a los socios. Sí que es verdad que es un poquito lioso, esto necesito más tiempo para explicarlo y me gustaría, el próximo vídeo, la próxima clase que suba, va a ser sobre esto, sobre el tema de las empresas. Pero bueno, la A me dicen, resultan de la asociación de varias personas físicas y jurídicas que aportan tanto capital como trabajo. Mentira. En trabajo asociado no se aporta capital, sino que se aporta trabajo. La B. Se constituyen con el objetivo de realizar en común una actividad de producción de bienes o servicios para su asociado. Tampoco, ¿vale? Esto sería una cooperativa normal. C. Nunca pueden proporcionar un puesto de trabajo a sus socios,
al revés, porque lo que se hace es proporcionar el puesto de trabajo, así que será la D. Deberá contar con un mínimo de 3 socios. Porque las otras tres, ya os digo, siempre por descarte. Os voy siempre dando trucos durante el examen. Por descarte muchas veces se puede sacar. Lo que pasa es que te descarte o lo sabe o no lo sabe. Esto es un poquito difícil. ¿Por qué 3 socios? Porque tanto las cooperativas de trabajo asociados como las sociedades laborales, que son diferentes, ya las veremos, tienen que tener un mínimo de 3 socios para poder formarse. Y ya os digo que siempre digo que la idea general es que si tienen más de 3 socios hay jefe. O sea, si no tienen al menos 3 socios, puede haber un jefe. Pero en este tipo de sociedades en las que al menos hay 3 socios y ninguno de los 3 socios puede tener más de un tercio de la empresa, al final nunca puede haber jefe. Esta pregunta es un poquito complicada, ¿vale? No os preocupéis. 2. En comparación con lo de transporte por cuenta propia, y aquí tenemos que pararnos y tenemos que saber lo que es el transporte por cuenta propia. Y es que lo digo en casi todos los vídeos, esto sale, en casi todos los exámenes sale. Existen los transportes privados y existen los transportes públicos. Y tenéis que distinguirlos porque son diferentes. Transporte público es el transporte por cuenta ajena y son empresas que se dedican al transporte, ¿ok? El transporte público, como tal, son empresas que se dedican al transporte. Eh, Algunas estaréis pensando, pues una empresa que tiene camiones o tiene autobuses y gana dinero transportando y ya está. Luego tenemos el transporte privado, que hay dos tipos. El privado complementario, que sería el MPC, que también lo pueden preguntar, de hecho siempre acaba con una E, y el privado particular o cuenta propia, depende un poquito como lo digan. Aquí en esta pregunta se está refiriendo al transporte privado. Entonces, sin enrollarme y sin resumiendo mucho, son empresas que tienen camiones, pero no se dedican al transporte. Y seguro que tenéis en vuestra cabeza algún ejemplo de empresas que tienen camiones. Pues yo que sé, yo tengo una empresa, yo que sé, una constructora y hago casa o hago lo que sea y necesito camiones. ¿Yo me dedico al transporte? No. Yo tengo un vehículo de mercancía privada complementaria. Son mis cosas, son para mí. Los vehículos de transporte público de mercancías en comparación con los vehículos de transporte por cuenta propia, en este caso mercancías privadas, me dice, tienen un menor nivel de actividad. Mentira. Los vehículos de transporte público tienen mayor nivel de actividad. Este hay que saber leerla bien, porque me dice, los vehículos de transporte público de mercancías tienen un menor nivel de actividad. Mentira. Tienen más actividad. ¿Qué se va a mover? Más. Un camión que se dedica al transporte o un camión de una empresa que no se dedica al transporte y se dedica, pues yo qué sé, yo tengo una frutería y me dedico a ir a la lonja todas las mañanas a por fruta. Pues ese es el único movimiento que hace el vehículo. En cambio, el que se dedica al transporte siempre está moviéndose. Luego, una menor regularidad en su uso. Pues otra cosa que tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque el transporte público de mercancías tiene un uso muy regular. ¿Eso qué? Pues que se usa todos los días. Si no usa el camión o el autobús, pues no está sacando dinero. C. El porcentaje de kilómetros recorridos en vacío menos reducido. También es mentira. Sería más reducido. Esto es un poco liosa, hay que entenderla bien. Siempre que tengas una empresa de transporte público o una empresa grande, vas a intentar que no recorra kilómetros en vacío. ¿Por qué? Pues porque no gana dinero. Esto es como un taxista cuando tiene que hacer un viaje y tiene que volver del destino, pues la vuelta no se la pagan y cosas así. El tiempo que el vehículo va vacío no nos interesa. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande sea la empresa, y sobre todo en el transporte público, va más tiempo, el recorrido en vacío se hace menos tiempo, o sea, es más reducido. Es que esto tiene mala leche, ¿eh? Menos reducido, más tiempo, cuidado con esto. Al final, la idea principal para que lo entendáis es que el transporte público, normalmente, y cuanto más grande sea la empresa, hace menos kilómetros vacío. Y nada, pues todas son incorrectas. Cuidado porque yo siempre digo en todos los exámenes que no suele ser así. Que cuando sale esto suele ser mentira, pero en este caso es verdad. Venga, la tercera. Venga, está más fácil. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una pendiente ascendente, se pierde un determinado porcentaje de, pues nada, cada vez que cambio de marcha, pendiente ascendente cuesta arriba, se pueden perder dos cosas. Siempre que os salga esto, pues ya os tenéis que acordar, esta sale de vez en cuando, que se puede perder potencia o se puede perder velocidad. ¿Y cuál de las dos se pierde? Las dos. Principalmente potencia, pero por perderse se pierden las dos. ¿Y aquí cuál se pierde? Pues cuál pone potencia, velocidad. Velocidad. Pues ya está.
No me pongáis aceleración, no me pongáis peso, no me pongáis fuerza, porque no. O en cada cambio de marcha se puede perder potencia o velocidad. No os liéis. Ya está. El compañero de momento las va acertando todas. La 4. Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima, se habla de... Vale, esto con la cámara lo puedo explicar mejor en los siguientes exámenes y en anteriores exámenes lo explico con la cámara y con el camión de juguete, pero para los que no lo tengáis claro, cuando yo giro o cuando yo tomo una curva, el camión se apoya, o sea, parte del peso del vehículo recae sobre una parte del vehículo. Pues si yo giro hacia la izquierda o si yo giro hacia la derecha, pues se apoya el vehículo hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, pues si yo tomo una curva, ¿vale? Si esto es una curva y el camión tiene que pasar por aquí, pues al tomar la curva se va a ir apoyando de hecho se va a ir apoyando todo este lado de aquí, ¿vale? Todo este lado de aquí va a ir más apoyado cuando pase por la curva. Yo espero que se entienda. Con el juguete sé que se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que cuando la curva es muy cerrada, ya no digo que sea más corta o más larga, sino que cuando la curva es muy cerrada, pues nada, lo que va a pasar es que el camión va a tener un apoyo fuerte. Si la curva es más abierta, va a tener un apoyo débil. Si la curva es más larga, pues un apoyo largo. Y si la curva es más corta, pues apoyo corto. Y ya está. No tiene más. Cuando la inclinación que alcanza el camión es máxima posible, apoyo fuerte. Y ya está. Cambio de apoyo sería pues sucesivas curvas. Un sucesivo cambio de apoyo, pues una curva hacia la izquierda, una curva hacia la derecha, una curva hacia la izquierda, una curva hacia la derecha. Esos son cambios de apoyo. Así que esta es la A. De momento, bastante bien. 5. ¿Qué implica el hecho de circular con un camión con más carga en una pendiente ascendente? Pues sobre todo que vamos a gastar más combustible, ¿no? Vale, esto es fácil. Vamos cuesta arriba y vamos con peso, con más carga. ¿Qué va a pasar? Más esfuerzo para moverlo. Esto va a ser verdad seguro. Más esfuerzo para moverlo, esto es verdad. Pero las dos que dicen menos esfuerzo y menos esfuerzo, nada. Ahora, la A, más esfuerzo para moverlo, lo que significa que se realizará una subida más rápida. No, hombre, mentira. Si te cuesta más subir, irás más lento. Perfecto. Pues de momento las que están marcadas son verdad. 6. Un incremento de la altura del centro de gravedad de un vehículo que supone, ya tenéis que saber todo y no falléis en esto, que elevar el centro de gravedad supone hacer el vehículo más inestable. Y os pongo un ejemplo. Esto es la parte de atrás del camión, ¿vale? Y si yo tengo que hacer un centro de gravedad, es decir, ¿dónde encontraría el centro del peso? Siempre en altura, ¿vale? Hablando de altura. ¿Dónde encontraría el centro del peso? Pues si yo pongo al lado una persona, ¿vale? Los dibujos, yo hago lo que puedo, ¿vale? Dibujar mejor, eso ya, hasta ahí es donde llego. El centro de gravedad de una persona, pues más o menos está por las caderas, ¿vale? Más o menos, justo en el centro, pues no exactamente en el centro, pero casi casi, en la mayoría de personas está el centro de gravedad en el centro de altura. En los camiones, si nos fijamos, el centro de gravedad, pues más o menos se queda bastante bajito, ¿vale? Pues porque el bastidor y toda la parte baja del camión pesa un montón y normalmente, depende del camión, la caja o la estructura más alta pesa menos. Ahora, si el camión es una bañera que pesa un montón, pues entonces igual el centro de gravedad, en vez de estar por ahí, está por aquí, ¿vale? Y por eso es más inestable. Cuanto más, no más alto, porque no es que simplemente sea más alto el vehículo, cuanto más alto sea el centro de gravedad, pues más inestable es el vehículo, ¿ok? Mira, por ejemplo, vamos a cargar este camión y vamos a cargarlo con palets. Y le ponemos un palet aquí y otro palet aquí. Y ahora el centro de gravedad, pues lo hemos subido, ¿vale? Diríamos que lo hemos dejado por aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo peso y elevo el peso del vehículo y la altura de ese peso también influye, pues se eleva el centro de gravedad. Esto lo explico, si os quedan dudas con esto, tengo un vídeo del círculo de Camp en el que explico todo esto y yo creo que queda bastante más claro. Bueno, si por lo que sea no lo habéis entendido, solo necesito que entendáis que elevar el centro de gravedad es malo, porque es un vehículo más inestable. Además que también se entiende lo del centro de gravedad, se entiende con las personas altas. Una persona que es muy alta es muy difícil que juegue bien al fútbol.
En cambio, una persona que es más pequeñita juega mejor al fútbol. Y también para esquiar y todo eso, la persona alta es más inestable. Entonces, aquí el compañero se ha equivocado, me ha puesto que incrementa la estabilidad del vehículo cuando realmente tenemos que haber puesto que incrementa el riesgo en las curvas. Cuidado con esto, ¿eh? La 7. ¿Tiene la consideración de transporte internacional un transporte de mercancías entre Gerona y San Sebastián a través de Francia? A. No, porque el origen y el destino se encuentran dentro del mismo país. B. No, porque la normativa aplicable en caso de incidencia en el transporte será siempre la misma. C. Sí, porque transcurre parcialmente por un estado extranjero. O D. Sí, porque un transporte entre diferentes comunidades autónomas tiene la consideración de transporte internacional. Pues yo creo que está intentando entenderla un poquito sencilla. Si yo voy entre Gerona y San Sebastián y he pasado por Francia, he hecho, aunque sea parte de transporte internacional, sí, sí, en el momento en el que salgo de mi país, es transporte internacional. Y ya está. Tampoco nos complicamos mucho con esto. 8. Según el acuerdo ATP, que es un vehículo identificado con la letra IR. Y estas no se pueden fallar. ¿Por qué? Os pueden poner de primera letra, os pueden poner la I, aunque no entendáis el resto, hacedme caso. La primera letra puede ser una I, una F, una R, isotermo, frigorífico o una C, ¿vale? Eso es así. Luego la segunda letra puede ser una N o una R. Y la tercera letra me da un poquito igual, pero puede ser A, B, C, D, E, F. Que sí que parece un lío, pero no es ningún lío, en serio. Fijaos, la primera letra puede ser I, F, R o C, que es isotermo, frigorífico, refrigerante o calorífico. Vale, me sale la I. Vamos a buscar los isotermos. ¿Vale? Los refrigerados, fuera. Y luego la siguiente letra puede ser una N o una R, normal o reforzado. Vamos a buscar la R, reforzado. Ya está. O sea, solo siguiendo las letras, fijaos, siguiendo la primera letra, la respondemos. Y me pueden preguntar, pues según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras? Me lo invento, ¿vale? F, R, N. Y tendríamos que buscar que es un frigorífico reforzado de la clase N. Bueno, N no hay, ¿vale? A, ¿vale? De la clase A. FRA. Frigorífico reforzado de la clase A. Y ya está, ¿vale? Aquí pondría frigorífico reforzado de la clase A. Y yo creo que esta tenéis que responder a todo bien, sí o sí. Esto es un regalo y además en la parte de mercancías que es mucho más difícil. Venga, vamos con la 9. Un sector de transporte potente y fiable. Fijaos que aquí José pone mirar y repasar. Pues si tengo un sector fiable, A, ayuda y favorece la deslocalización de las empresas. No, yo lo que quiero es localizar a las empresas. ¿Qué es localizar a las empresas? Que las empresas vengan a mi país. Yo quiero localización de empresas, no deslocalización. Si el transporte es potente y fiable, las empresas vienen a mi país, se localizan en mi país. B, ayuda a retener actividad económica. C, es indiferente para la localización de las empresas, ya hemos dicho que no es indiferente. Un buen sector de transporte hace que las empresas vengan a tu país y eso es muy bueno. O D, solo causa repercusión, no sigo leyendo. Dice solo, pues normalmente no va a ser. Pues si tuviera dudas con el resto, pues la leería, pero es que estoy seguro que es ayuda a retener actividad económica. Y es que un sector del transporte potente y fiable, eso es un buen sector, hace que vengan más o que se queden las actividades económicas. Pues yo qué sé, tú tienes una empresa que necesita repartir zapatos, por decir lo que sea, ¿vale? Y no tienes un buen sector del transporte, pues te tienes que ir a otro sitio, porque ¿cómo repartes tus zapatos? ¿Vale? Pues yo que sé, así, pero eso se puede llevar a cualquier nivel. 10. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera? Estas suelen ser fáciles, ¿eh? Planificación de la empresa, no. Fijaos, que tenéis que saber lo que hace un jefe de tráfico, ¿vale? Que es como el que hace las rutas y todo esto. Tenéis que saber lo que hace el jefe, que es el gerente, que básicamente toma decisiones. Tenéis que saber lo que hace un comercial, que es contactar con los clientes. Y yo creo que un poquito más. Y el administrativo que elabora las nóminas y todo esto, un poquito más. Estas preguntas son fáciles. Entonces, ¿el jefe de tráfico qué hace? ¿Planificar? ¿La empresa? No, eso hace el jefe. ¿Coordinación de empresa? Lo hace el jefe. ¿Adoptar decisiones estratégicas? El jefe. ¿Planificar servicios y rutas? Eso sí. Yo creo que se entiende bien. El jefe de tráfico, por al final,
planifica el servicio, la ruta, la gestión del transporte. 11. Según el Reglamento Comunitario Europeo 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte, fijaos, si no sabéis el número de reglamento, da igual, tampoco vaya a complicar con saber el número de reglamento. Que el transporte de animales, vale, en relación al transporte de terneros, corderos, cabritos y potros no destetados, o sea que siguen tomando leche materna, se les dará un descanso suficiente. Esta pregunta es difícil porque hay que acordarse. Y me dice 1 hora al menos después de 9 de transporte, 30 minutos después de 3 horas, 45 minutos al menos después de 4 horas y media de transporte, pudiendo fraccionarse este tiempo en dos periodos de 15 y 30, o 2 horas al menos después de 8. Pues fijaos, aquí José, el compañero, se ha equivocado, porque claro, esta suena muy bien, ¿no? 45 minutos después de 4 horas y media, y después se puede fraccionar en 15 y 30. Claro, esos son los tiempos de conducción y descanso. Pero nos están hablando de animales, ¿vale? Este es nuestro descanso, esta es nuestra pausa habitual, pero no nos están hablando de eso. Tenemos que saber, y esto es saberlo, yo no puedo decirlo mucho más, que después de 9 horas hay que parar al menos una para que los animales descansen. Y esto es muy poco lógico, esto es muy poco raro, porque dice, claro, pero si avanzan 9 horas, luego ¿cuánto van a avanzar? Bueno, esto es así, ¿vale? Tampoco le dé muchas más vueltas, tenemos que saberlo. 12. En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que contrata con el cargador responderá frente a este como... Esto es un poquito más complicado, que tampoco es muy complicado, pero fijaos, yo tengo un cargador, ¿vale? ¿Quién es el cargador? Pues vamos a decir que el cargador, bueno, vamos a decir no, yo digo que el cargador es el que compra, ¿vale? El que paga, el que contrata, ¿vale? Voy a ponerlo así que es más fácil. El cargador es el que contrata. El que te paga, básicamente. El que te paga es tu cargador. Luego, del cargador tenemos al transportista, que es el que lleva la mercancía. Y del transportista tenemos al consignatario, ¿ok? Que el que consigna, o sea, al que se le deja la mercancía. Vale. Si tú eres el transportista, tú tienes un cargador que te contrata. Entonces, fijaos, en los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que contrata con el cargador responderá frente a este como, y yo creo que es mejor que se vea para aclararlo. Mira, lo hago por aquí abajo. Yo tengo un cargador. Ese cargador contrata a un transportista. Vamos a ponerle el nombre. Este es Manolo. Y Manolo va a pagar un contrato de lo que sea. Vamos a llevar un burro. Y va a contratar a Juan. Este Juan. Pero Juan no sabe llevar burro. Y el burro, esto se puede subcontratar. Lo explico rápido porque si no se hace el examen eterno. Esto se puede subcontratar. Vamos a subcontratar quién lleva ese burro. ¿Cómo funciona esto? Pues nada, voy a poner el nombre porque se me olvida. Manolo, Juan, ¿vale? Entonces, Manolo quiere llevar un burro o pagar un transporte, ¿vale? Ese que contrata. Y contrata a Juan, que es el transportista. Pero claro, Juan no sabe llevar el burro. Pero Juan le va a decir que no lleva el burro a Manolo. Y una leche. Juan le dice que sí. ¿Y qué va a hacer? Subcontratar. Y eso se llama transportista colaborador. El transportista colaborador va a ser, yo qué sé, Edu. Y ya está, se llama Edu. El transportista colaborador es el que va a hacer el transporte porque el transportista no tiene los medios y tiene que hacer una subcontrata. Y ese transportista colaborador va a ir hasta el cliente o consignatario, ¿vale? Porque lo ha contratado Juan, no porque lo haya contratado Manolo. Yo espero que se entienda. Viendo esto así, que así es como lo tendréis que hacer vosotros, en los transportes en colaboración, el transportista que contrata con el cargador, que es Juan, responde frente a este como, señores, señoritas, transportista, ¿vale? El transportista que contrata con el cargador es transportista y ya está. Y, por ejemplo, si me preguntaran, el transportista colaborador responde frente a Juan, en este caso frente al transportista, pues como colaborador, y no hay que liarse tanto. Lo podemos hacer un poquito más difícil, fijaos. El transportista, que es Juan, responde frente a Edu como qué?
como transportista, no. El transportista que es Juan responde frente a Edu como, como cargador, porque es el que le contrata. O sea, ¿quién contrata a Edu? Juan. Pues es su cargador. ¿Quién contrata a Juan? Manolo. Pues Manolo es el cargador de Juan. Y Juan es el cargador de Edu. Y yo espero que con esto se entienda, ¿vale? Es un poco follón, pero la mayoría de veces es el transportista que contrata con el cargador responde frente a este como, pues como transportista y ya está. Como colaborador no. Simplemente como transportista, pues si me han contratado como transportista, yo como respondo, pues como transportista y ya está. 13. De las que se citan, ¿qué fuerzas no se aplican en un camión en movimiento? Siempre que leáis cosas raras, fuerza electromotriz, ¿eso qué es? Fuerza intermocular, ¿eso qué es? Fuerza de termotenia lateral, rollo. Las fuerzas de guiado lateral que conservan la dirección del vehículo, eso puede estar de hecho, eso lo explico en el vídeo del círculo de Camp que lo tengo, lo explico, ¿vale? Eso puede estar en un camión, pero las demás que son tan raras, cuando lees preguntas con respuestas tan raras, descartarlas. Estas siempre os preguntan cosas de estas raras con fuerza electromotriz, fuerza intermocular, fuerza de termotenia lateral, descartarlo. Una fuerza que conserva la dirección del vehículo, sí. Si tenéis dudas sobre este tipo de fuerzas, pues ponéis en el canal Círculo de Cam o ponéis Círculo de Cam o sobre viraje, subviraje en YouTube, Cam profesional y os tiene que salir. De todas formas, lo dejo abajo en la descripción. 14. ¿Cuál de los siguientes transportes internacionales de mercancías entre países integrados en el sistema de autorizaciones CEM necesita autorización? Vale, aquí no puedo deciros más que hay que saberse las excepciones. Os dejo abajo un resumen con las excepciones del CEM, ¿vale? ¿Qué son excepciones del CEM? Básicamente, ¿qué tipo de transportes no necesitan esta autorización? Que para explicar qué es esta autorización necesito un rato, lo tenéis en otro vídeo que os dejo abajo en la descripción, que es el de transporte internacional, que si os presentéis dentro de poco os recomiendo que más o menos entendáis un poquito qué es el transporte internacional y todas estas autorizaciones, ¿vale? Pero bueno, esto sería irnos al resumen, al esquema, ver cuáles no necesitan autorización y de las que hay aquí, pues yo os digo que las mudanzas, ¿vale? Las mudanzas, ¿vale? Necesitan autorización, no las que no, ¿vale? Sino las que sí, ¿vale? Las que sí necesitan autorización. Porque los transportes de vehículos accidentados no necesitan autorización, los transportes de animales vivos en vehículos acondicionados no necesitan autorización y esta no podría ser, ninguno de los anteriores no podría ser. Pero cuidado, me está preguntando por las que sí necesitan autorización. Que si sabéis un poquito de esto, pues ya sabéis que es la amarilla, ¿vale? La temporal, que puede ser como máximo de 30 días. Si tenéis dudas, pues abajo os dejo el vídeo del transporte internacional con todo el esquema. 15. Si la entrada en el estado de acogida, no os liéis mucho, ¿vale? Cuando dice estado de acogida, quiere decir ir de un país a otro en Europa, ¿vale? Pues voy de España a Francia. ¿Cuál es mi estado de acogida? Francia. Si la entrada se produce en vacío, sin carga, ¿cuántos transportes de mercancías en régimen de cabotaje se pueden realizar en el mismo durante los 3 primeros días? Pues nada, pues durante los 3 primeros días, si entro en vacío, puedo hacer un cabotaje. Lo de los 3 cabotajes, que José más o menos lo pone, porque lo de los 3 cabotajes es verdad, pero sin entrar en vacío y sin ser los 3 primeros días. Es que en vacío los 3 primeros días es solo uno. De manera general son 3, pero no lo confundáis. Y bueno, ya tendremos que saber qué es un cabotaje. Y un cabotaje es hacer transporte nacional en un país que no es el mío. ¿Cómo que transporte nacional en un país que no es el mío? Vamos a ir a Francia. Vamos a coger mercancía en Marsella y a descargarla en Francia, en París. Claro, ese transporte es un transporte interior. Yo no he salido de Francia y he cogido algo en Francia y lo he dejado en Francia. ¿Eso es legal? En Europa sí. Y se llama régimen de cabotaje. Pero cuidado que en el resto del mundo no suele ser legal, porque eso es hacer competencia desleal. Porque realmente ese transporte le corresponde a un francés, no a nosotros. 16. Como se denomina el acto por el que se comprueba periódicamente el mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, os lo digo directamente, es el visado periódico, porque
autorización del transporte no caduca ni tiene revisión, sino que se visa. 17. El convenio CMR no se aplica, vale, pues tendríamos que ir otra vez a todas las excepciones y me dice no se aplica, me dice a los transportes, mentira, el CMR no es el CEM, cuidado, ¿vale? A las mudanzas, a los productos precederos, a las mercancías peligrosas o la B y la C son correctas. Pues el CMR es el convenio por el que se regula el transporte internacional, también lo llamamos la Carta de Porte Internacional, en la que tenemos las condiciones generales por las que se contrata el transporte internacional. Es un poquito complicado, aquí no puedo pararme a explicarlo todo, os animo a que vayáis al vídeo del transporte internacional si tenéis dudas, es un poquito largo, pero puede venir muy bien. Y las mudanzas, el CMR no se aplica en las mudanzas. ¿Por qué? Porque para las mudanzas, como hemos dicho antes, tenemos el CEM. ¿Ok? Para productos precederos, que es régimen ATP, y para mercancías peligrosas, que es régimen ADR, esos dos sí que se llevan con carta de porte internacional, con el CMR. Venga, 18. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, el transportista no debe responder de los daños sufridos por la mercancía cuando pruebe que estos derivan. Vale, vamos con el convenio CMR, que es como los estándares del transporte. Y me dice, cuando no es mi culpa. O sea, cuando no es mi culpa que la mercancía llegue dañada. ¿Cuándo? No. Y me dice, si los daños de la mercancía derivan de una instrucción impartida por quien tiene derecho sobre la mercancía, esto tiene sentido de momento. O sea, si a mí tú me has dado una instrucción, pues tú me has dicho que haga el transporte de una forma y eso ha roto mercancía, pues tiene sentido. Del acaecimiento de circunstancias anormales durante el transporte. El transportista debe responder siempre de los daños acaecidos desde la recepción. Vale, esto no es verdad, porque siempre no es verdad. Y aquí parece que la buena es la A y la B, ¿no? Porque el acaecimiento de circunstancias anormales, como que sobrevengan circunstancias anormales durante el transporte, como que me va a quitar el hecho de responder de los daños de la mercancía. Pero no, a no ser que se demuestre lo contrario, es la A, de una instrucción impartida por quien tiene derecho sobre la mercancía. O sea, no a no ser que se demuestre lo contrario, digo, o sea, es la A, pero lo que me refiero es que a no ser que se demuestre que ha habido circunstancias anormales y tenga que responder el seguro o tenga que haber una investigación sobre por qué ha habido ahí un daño sobre la mercancía, como norma general, tiene que probarlo el transportista. Pero si se ha roto la mercancía por una instrucción impartida por quien tiene derecho sobre la mercancía, pues entonces no es tu culpa, ¿vale? Esto es un poquito difícil también. No os agobiéis, si ya habéis llegado hasta aquí y os estáis agobiando, no os agobiéis porque la parte común siempre es más fácil que la parte específica. 19. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, otra dificilica del transporte internacional, el transportista quedará libre, otra igual, de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar. Y me dice, del empleo de vehículos cerrados o entoldados. Sería al revés. Esto sería, me quitan la responsabilidad si hemos llevado vehículo abierto. De la inexactitud de las marcas de los bultos, esta podría ser de la larga duración del transporte o todas son correctas. Fijaos. Me está diciendo que me quitan la responsabilidad del daño de la mercancía cuando empleo vehículos cerrados. Mentira. Eso es cuando empleo vehículos abiertos. Si se rompe algo, si el vehículo está abierto, me pueden quitar responsabilidad. Porque el viaje sea largo, a mí no me van a quitar responsabilidad. Pues si el viaje es largo, pues si el viaje es de 3 días, pues de 3 días. Tu trabajo es traerme la mercancía. Así que solo puede ser de la inexactitud de la marca de los bultos. Si los bultos por algún problema han quedado mal marcados y por eso se han roto, por peso, por cómo lo has llevado, cómo han sido apoyados, todo esto, pues no es tu culpa. Si está mal marcado, tú lo has puesto para arriba y es para abajo, pues es que no es tu culpa. 20. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de tránsito aduanero utilizado en la Unión Europea? Pues muchas preguntas de transporte internacional. Esta parte específica es un poco difícil, ¿vale? Pero bueno, aquí mantenemos la norma de que todas son correctas. Tanto el régimen de tránsito interno, el manifiesto renano, como el régimen de envíos postales son regímenes, sistemas de tránsito aduanero dentro de Europa. De todo esto también hablo en el vídeo del transporte internacional, ¿eh?
21. ¿Qué requisito es preciso cumplir para obtener una autorización de transporte privado complementario de mercancías? Vaya, hemos comentado antes lo que es el transporte privado complementario, las empresas que necesitan camiones para su actividad, no para transportarle a nadie, sino para sus cosas. Y me dice, ser titular al menos de una autorización de transporte público. Mentira, tendrás que necesitar transporte privado, pero público no. Cumplir el requisito de competencia profesional, tampoco es necesario tener el curso. Cumplir con las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad, tampoco es necesario para el transporte privado complementario de mercancías para obtener la autorización, tampoco. O sea que ninguna es correcta. Otra pregunta un poco difícil, ¿eh? Un poquito difícil. Esta pregunta básicamente me está diciendo los requisitos para tener una empresa, mentira, para tener un camión en una empresa que no se dedica al transporte. Pues todo esto no hace falta. En cambio, en el transporte público sí hace falta. 22. ¿Qué son los centros de transporte y logística de mercancías? A. Lugares destinados al almacenamiento de mercancías. No, porque si fuera almacenar mercancías, sea simplemente un almacén. Instalaciones destinadas a la recepción de mercancías, solo a recibir mercancías. No. Instalaciones públicas para la contratación de transporte, simplemente para contratar transportes no es. Así que por descarte, un centro logístico es un lugar en el que, bueno, pues se facilita la actividad de transporte, logística y distribución de mercancías, como los centros logísticos que tiene, por ejemplo, Amazon. Amazon es un centro logístico en el que si yo quiero vender algo, pues lo facilitan, por poner un ejemplo. 23. ¿Cómo se denomina la declaración que hay que presentar cuando se introducen mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea? Pues no es importación e introducción, esto no sale, estas declaraciones no salen en el CAP. Luego, el levante de mercancía, que es lo que ha puesto José, hacer un levante de mercancía es cuando las autoridades, después de hacer la inspección, vuelven a poner potestad, o sea, que te devuelven la mercancía. El levante de mercancía es que la inspección ha terminado y vuelven a poner sí, que vuelva a ser tuya la mercancía, que puedes irte. Lo que no es lo mismo que una declaración sumaria de entrada, que es pues todo lo que hay que declarar, pues la declaración tributaria, los impuestos, lo que vale la mercancía que va a entrar a espacio europeo, ¿vale? Declaración sumaria de entrada. Otra pregunta difícil. La parte específica esta está siendo bastante difícil. 24. ¿Durante cuánto tiempo como máximo permanecerán en depósito temporal las mercancías que no pertenecen a la Unión cuando son introducidas en territorio aduanero? Vale, pues como máximo estas mercancías pueden estar en depósito, que José se acordó muy bien, 90 días. Pues el depósito máximo que pueden estar las mercancías en depósito temporal son 90 días. A partir de los 90 días, pues hay que movilizar la mercancía, no puede seguir en depósito. Y la 25, que se entiende por carga indivisible, una pregunta un poquito más fácil, porque de las que hay aquí, la que las partes del contrato de transporte han definido como tal. La que no puede ser transportada por un vehículo que se ajusta a las masas y dimensiones máximas autorizadas, las que cataloga como tal en la DGT en la resolución correspondiente, o todas son correctas. Vale, pues no es tan fácil, porque es que, claro, te pone que todas son correctas y parece que sí, pero no. ¿Por qué? Una carga indivisible es una carga indivisible. No es que tú quieras que sea indivisible. Es que es una carga que no se puede fraccionar en transporte, pues porque no te queda mal, porque no se puede transportar ni dividir en partes más pequeñas. Y tú no puedes elegir cuál sí o cuál no. O sea que las partes del contrato no pueden elegir qué es divisible o indivisible, ni la DGT puede decirte todos los materiales que pueden ser divisibles o indivisibles, porque es que es imposible. Simplemente una carga indivisible es la que no puede ser transportada por un vehículo que se ajusta a las masas y dimensiones. Bueno, claro, es que la forma en la que lo dicen aquí, claro, la forma en la que lo dicen aquí es que las cargas indivisibles es otra forma de decirlo, porque en la DGT lo dicen de una forma y en el CAL lo dicen de otra. No puede ser transportada por un vehículo que se ajuste a las masas y dimensiones máximas autorizadas. Esto es verdad, aunque no es, no es la definición de carga indivisible, ¿eh? Esa no es la definición. Pero sí que es verdad que si tú tienes una carga indivisible, me lo invento, de 20 metros, seguro, 20 metros de largo, ¿eh? Seguro que no va a ser transportada por un vehículo que se ajuste a las masas y dimensiones máximas autorizadas por ley. ¿Por qué?
Pues porque no entra, es imposible, vas a necesitar un permiso especial. Pregunta difícil también, liosa. Muy difícil esta parte específica, la he visto muy difícil, ¿eh? Esta pregunta es difícil, esta pregunta que la ponen poquito y hay que acordarse es difícil, esta es complicada, mucho transporte internacional. Fijaos, yo creo que es la primera vez o de las primeras veces que le voy a poner a una parte específica una dificultad de un 9/10. He visto una parte específica en Teruel, 18 de marzo de 2025, y mira que he hecho exámenes, una parte específica, a ver, que se pueda probar, ¿eh? Pero para lo que suele ser, es bastante difícil, ¿eh? Bastante difícil. Esta fácil, esta no. Complicadilla, ¿vale? Ahora, no hago bien. Vamos con la parte común, que suele ser mucho más fácil y que se puede aprobar respondiendo muchas preguntas bien en la parte común. Venga, esto ya es otra cosa, ya tema de freno, esto ya es otra cosa. ¿Cómo consigue principalmente el VAS, asistente a la frenada de urgencia, cumplir sus funciones? A. Regulando la presión sobre los elementos frenantes. Mentira, esto sería el ABS. El VAS, por si tenéis dudas, el VAS es un freno de emergencia que mete más presión cuando detecta un frenado de emergencia. O sea, se hizo un estudio y se concluyó que la mayoría de conductores, cuando tienen que pegar un frenazo muy fuerte por peligro de accidente, no frenan lo suficientemente fuerte. Entonces se instaló un sensor con el VAS que lo que hace es que cuando tú frenas, actúa como freno neumático y mete más freno neumático, freno de aire. Y mete más presión de la normal. Eso es lo que hace el VAS. Mete más presión de la que tú estás metiendo en el sistema. ¿Para qué? Para que el vehículo se frene antes. Un poco, una vez que lo entendéis, no es tampoco muy complicado. Entonces, en la respuesta que tengo en el examen solo puede ser la C, actuando como freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. Venga, 27. Esto sí. Como se denomina el suceso causante de los daños previstos en la póliza del seguro. Riesgo, prima, tomador o siniestro. Pues nada, el siniestro, ¿vale? El siniestro es el accidente, el tomador es el que paga, ¿vale? El que paga las primas. La prima es lo que se paga todos los años, que será como la mensualidad, pero se paga todos los años. Y el riesgo es lo que se cubre, pues riesgo civil, ¿vale? Esa cobertura de riesgo civil ante lo que pueda ocurrir en un accidente. 28. ¿Qué es aconsejable en caso de parar para auxiliar en un accidente durante la noche? Vale, si dicen que es por la noche será por algo. A. No hacer nada hasta que lleguen los agentes, fuera. B. Iluminar el lugar del accidente con otro vehículo colocado perpendicularmente, no os liéis, ¿vale? Si está en la carretera, ¿vale? Pues el vehículo colocado perpendicularmente a la calzada y fuera de ella, se están refiriendo que si aquí hay un coche y hay un accidente, justo aquí, que yo puedo dejar mi vehículo así perpendicular con las luces puestas, con el alumbrado puesto. Claro, eso es sí se puede, porque no siempre se puede. Hay muchas carreteras en las que yo no puedo dejar el vehículo así, pero pudiendo, pues mal no está. C. Parar el vehículo e intentar detener la circulación situándose en el centro de la calzada. Esto es súper peligroso. D. Atravesar nuestro vehículo en la vía en forma de escudo. Nunca se usa el vehículo en forma de escudo. Así que solo puede ser la B. Iluminar el lugar del accidente con nuestro vehículo colocado perpendicular. O bueno, con otro vehículo, me da igual que sea el nuestro o no. Colocado perpendicularmente a la calzada. Y fuera de ella, muy importante. Esta es fácil. 29. La combustión se puede definir químicamente como la reacción exotérmica. Vale, la combustión es la reacción por la que se produce el fuego, que es una reacción exotérmica. Exotérmica es que libera calor. Y es una sustancia combustible, vale, esto es lo del triángulo del fuego, que también tengo un vídeo de esto, reacción en caso de incendio, que os puede venir muy bien. Para que exista un fuego tiene que haber combustible, que me da igual que sea madera o gasolina o un gas, es que me da igual. Tiene que haber comburente, que esto es oxígeno normalmente, el comburente es el oxígeno, y tiene que haber una activación o temperatura. Y con esto tengo el triángulo del fuego. Si os dicen algo del tetraedro del fuego es porque hay que añadir la reacción en cadena. Pero bueno,
Que una sustancia combustible mezclada generalmente con un comburente, generalmente sulfuro, mentira, un refrigerante, eso no está en el triángulo, un antioxidante, eso no está en el triángulo, y un comburente que es generalmente oxígeno. Eso sí que está en el triángulo y es lo más correcto. 30. Al prestar ayuda en un accidente de circulación, ¿qué se debe hacer antes de socorrer a los heridos? Vale, esto va a ser sobre el protocolo PAS, proteger, alertar y socorrer. Pues antes de socorrer a los heridos hay que alertar y proteger. Vamos a ver las respuestas. A. Llamar la atención del resto de conductores para solicitar su ayuda. Esto va a ser un poco raro. Fuera. B. Acudir al puesto de socorro más próximo. Raro. No hay tiempo. Fuera. Proteger y señalizar. Pues ya está. Proteger y señalizar va a ser la más correcta, porque retirar los vehículos accidentados de la calzada no es que esté del todo mal, pero claro, si me mete el PAS, proteger, alertar y socorrer, pues ya tenemos proteger, señalizar, alertar, socorrer, sería el orden correcto. 31. Venga, pregunta de tacógrafo. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento atendiendo pues, normalmente pues, a la tarjeta que tenga introducida. Sí, es que esta no tiene mucho más. A la tarjeta que introduzca. Las demás no tienen sentido. El modo de funcionamiento del tacógrafo es la tarjeta que le ponga. 32. El tacógrafo es obligatorio con carácter general, salvo en autobuses de líneas regulares con recorrido. Fijaos, esto lo tenéis, el segundo vídeo que subí al canal, si no me equivoco, son las excepciones del CAP. Que es verdad que no son las del tacógrafo, pero se parecen mucho. Se parecen mucho. El tacógrafo es obligatorio en general, excepto en autobuses de líneas regulares, con un recorrido, y esto tenéis que acordaros. Pues, por ejemplo, no sé si sabéis que los autobuses de vuestra línea, de vuestra ciudad, o la línea más cercana que tengáis, la línea 1, la línea 2 de las ciudades, normalmente esos conductores tienen el CAP. Normalmente no, siempre. Pero no tienen tacógrafo. Y aunque lo lleven, lo llevan deshabilitado. ¿Por qué? O fuera de ámbito. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitan. Porque casi siempre hacen 50 kilómetros o menos, ¿vale? 50 kilómetros o menos. Esa gente, estos conductores, no necesitan tacógrafo. 33. En caso de inmovilización por una fuerte nevada, hay que A. Aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves. Sí, eso está bien. B. Disponer de combustible suficiente. Eso está bien. Orientar la rueda en línea recta para que. Perfecto. Si es que no tiene mucho más, sí. 34. En línea recta para que se pueda mover el vehículo si fuera necesario. 34. En caso de niebla intensa, ¿cuáles son las principales medidas que deben tomarse? Vale, hay niebla intensa. Conectar el alumbrado de cruce y el alumbrado antiniebla. Vale, el antiniebla sí, pero el de cruce depende. B. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Sí. Accionar el limpiaparabrisas de vez en cuando, también. Ah, pues ya está, pues todas son correctas. Correcto, porque el de cruce también, pero no tiene por qué ser siempre. Puede ser alguna más correcta. Así que sí. De hecho, las antinieblas, casi todas, ahora recordando, si no pone la luz de cruce, no se pone la antiniebla. Así que es bastante lógico que sean las tres correctas. 35. Los trabajadores, en relación con los equipos de protección individual, los EPI, ¿vale? Pues un casco, un chaleco, un mono anticorte, una bota, siguiendo las instrucciones del empresario, ¿qué deberán hacer en particular? ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer el trabajador con el EPI? A. Utilizarlo y cuidarlo. B. Colocarlo después de su utilización en el lugar indicado. C. Informar a su superior de los posibles defectos. Pues todas son correctas. Niños, siempre que os digan todas son correctas, no siempre, pero sí que casi siempre es verdad. 36. Los transportes de recogida de leche en las granjas que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular del vehículo, os lo digo directamente, están exentos del tacógrafo, ¿vale? Esto en vuestro libro tenéis que tener las exenciones del tacógrafo, ¿vale? Si no las tenéis, dejadme un comentario y las paso, pero vamos, están en internet, o sea, este tipo de exenciones están más que preestablecidas y sí, hay que sabérselas. En un radio de 100 kilómetros, alrededor del centro de explotación de la empresa titular del vehículo, si es para recogida de leche en granja, pues no
hace falta llevar tacógrafo. ¿Por qué? Pues porque no, pues porque es una exención. Hay que saberse las exenciones del tacógrafo, ¿eh? José se la sabía. Muy bien, José. 37. Los transportes efectuados mediante vehículos considerados históricos según la normativa y que se utilizan para el transporte no comercial, pues otro igual está exento de tacógrafo. Un transporte realizado por un vehículo exclusivamente dedicado a la prestación de servicios que se desarrollen íntegramente en recinto cerrado en el que se realizan actividades distintas del transporte por carretera, tales como un puerto, aeropuerto o estaciones, pues otra igual está exento del tacógrafo. Están poniendo todas las exenciones del tacógrafo, ¿eh? 39. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor cuando pretendan entrar en una glorieta. No es verdad. A ver, no. Cuando pretenden entrar a una glorieta, no. ¿Por qué? Porque una bicicleta es un vehículo igual que otro. Entonces, si tú tienes que entrar a una glorieta con la bicicleta, no tienes prioridad porque la prioridad la tienen los vehículos que están dentro de la glorieta. B. Circulando en grupo, cuando el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Esto sí que es verdad, no sigo leyendo. Vamos a ver. Esto lo tenemos que saber del teórico, niños. Si no lo sabéis, esto se sabe del carnet del coche. Si en una intersección, en un cruce, hay un grupo de ciclistas que van un poquito separados y van en fila, una vez que entra el primer ciclista, aunque vengan 100 detrás, tienen preferencia, ¿ok? 40. El número de accidentes mortales en el sector del transporte terrestre y por tubería es inferior al de algún otro sector de actividad. Hombre, depende un poco del año en el que lo veamos. Si nos vamos hace unos años, la construcción era superior, el, los accidentes eran superiores a los del transporte terrestre. Pero hoy en día no. El transporte terrestre es el que tiene más accidentes mortales que cualquier otro sector. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos en carretera, ¿vale? No es que tengamos muchos accidentes, no es que sea tampoco una profesión eh, muy peligrosa, pero claro, si la comparamos con el resto de sectores, como accidente mortal como tal, el accidente mortal con más estadística es el de la conducción, el del transporte terrestre, ¿vale? O sea, al final es peligroso si lo comparamos con los demás sectores, claro que es peligrosa. Si es la que más accidentes mortales tiene, peligrosa es. Y la construcción, como ahora se construye tan poquito en España, pues claro, si se construyera mucho, la construcción es más peligrosa. Pero como ahora se construye tan poquito, pues en accidentes mortales hay más en el transporte. 41. En el sector del transporte, ¿cuál? Está respondiendo, sí. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo es menos frecuente? Vale, de lo que salga aquí, va a ser más raro que ocurra? Un sobreesfuerzo, esto es súper típico, que me duele la espalda porque levanto peso y me hago daño en la espalda. Una descarga eléctrica, esto es raro. Exposición continuada a vibraciones, esto es muy frecuente, ¿vale? Porque es muy frecuente porque vamos conduciendo y los vehículos vibran. Y si paso por zonas de la carretera que no están bien, todo eso también vibra y lo absorbo. Y de golpes con herramientas también es relativamente típico. Así que la descarga eléctrica es lo más raro. Fijaos que José se pone aquí muy bien lo de menos frecuente. Siempre tenéis que fijaros si pone menos, más, no, sí. Marcadlo todo muy bien. 42. ¿Puede una empresa de transporte remunerar a sus trabajadores en función de la distancia recorrida? A ver, la respuesta rápida es no, ¿vale? Pero la más correcta, y esto lo digo directamente porque siempre es lo mismo, no si dicha remuneración fuera de tal naturaleza que pudiese comprometer la seguridad en carretera. Vamos, que no se puede. 43. El tacógrafo indica y registra automática o semiautomáticamente los datos y me dice A, del vehículo solamente, solamente fuera. B, de un conductor solamente, fuera. De dos conductores solamente, pues nada, si me pone solamente las descarto acerca de la marcha del vehículo y los bloques de tiempo de los conductores. Pues claro, el tacógrafo registra lo que se mueve el vehículo y lo que hacen los conductores. 44. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada como delito contra la seguridad vial? Fijaos, ¿cuál no está considerada como delito contra la seguridad vial? Bien, un delito, ¿vale? Un delito es un delito, pero puede ser contra la seguridad vial o no. Como por ejemplo la A,
robar un vehículo. ¿Robar un vehículo es un delito contra la seguridad vial? No, no lo es, así que esa es la correcta. Delito es, pero contra la seguridad vial, no. De hecho, la B, la C y la D son, no están todos, pero son delitos contra la seguridad vial, ¿vale? Los tres son delitos contra la seguridad vial. Temeridad manifiesta, mover las señales o derramar sustancias peligrosas sobre la carretera son delitos contra la seguridad vial. 45. ¿Qué actuación puede formar parte de un procedimiento de evacuación de un autobús? Vale, hay un accidente, hay un peligro, hay que sacar a la gente del autobús, hay que evacuar. ¿Qué podemos hacer? A. Decidir el mejor tipo de evacuación, si la evacuación debe ser por la puerta delantera, trasera, lateral o una combinación de puertas. Pues suena bien. B. Curar a los heridos. Pues bueno, esto no se puede hacer, no somos médicos y además nosotros no curamos, como mucho sería unos primeros auxilios. C. Asegurar el vehículo apagando el motor. Vale, pues ya está, la A y la C son correctas. Decido por dónde salimos y apago el motor, claro. 46. ¿Cómo se debe proceder ante un quemado? Vale, una persona que se ha quemado. ¿Se le debe retirar la ropa? No, nunca. A una persona que se ha quemado no se le quita la ropa porque la ropa le hace de segunda piel. Cuando yo le quito la ropa le estoy arrancando la piel. ¿Se le deben romper las ampollas? No, tampoco. Las ampollas no se rompen y si se rompieran lo hace un médico o enfermería. C. No se le deben retirar los restos de ropa, pues ya está. Vale, está muy fácil, no se le quita la ropa. 47. Encuadre los siguientes lugares del autocar. Se iniciará con más frecuencia un incendio. Pues aquí tenéis que saber que, como no me dice los frenos, pues claro, de las que hay aquí, ¿dónde se va a iniciar un incendio? ¿En una puerta? ¿En el techo? ¿En el volante? ¿Por qué? El incendio se producirá en una rueda, en los frenos, en el motor, por culpa de algún cortocircuito, ¿vale? Entonces tenemos que buscar algo de eso, en la rueda. 48. ¿Cuál es el elemento más empleado para apagar el fuego por reducción de temperatura? Y aquí tenéis que saber que el fuego se puede apagar por reducción de temperatura, que eso que es enfriarlo. Todo esto lo tenéis en el vídeo de reacción en caso de incendio, que os comento todos los tipos de formas de apagar el fuego. Pues bueno, en este caso, ¿yo qué voy a usar para enfriar un fuego? Agua. Si es que no tiene más. No tiene más. Para apagar el fuego, pues le echas agua y ya está. No siempre que se pueda. 49. ¿En qué fuegos es efectivo el polvo químico seco convencional? Vale, el polvo que está en casi todos los extintores, el polvo de toda la vida, el polvo que tienen los extintores ABC, ¿vale? ¿En qué fuego es efectivo? El polvo polivalente. Y me dice, en los combustibles líquidos, en los combustibles gaseosos, en los fuegos sólidos, o las respuestas A y B son correctas. Pues fijaos que sí, el polvo químico donde es más efectivo es en combustible en general. En combustible es súper efectivo. En el fuego sólido no es que no lo apague. Un fuego sólido es un fuego en el que llama. O sea, yo qué sé, estás quemando madera, estás quemando una rueda. No es que no lo apague, si apagarlo lo puede apagar, pero no es lo más efectivo. El polvo es muy efectivo para los líquidos, porque se queda abajo en el líquido y le impide seguir haciendo la reacción química de la combustión. Me acabamos por la mitad. ¿Cuánto llevamos? 58 minutos. Va, esto está ya casi. Vamos. Cuando se habla de par en rueda, ya sabéis que el par es el esfuerzo. Bueno, el par en rueda es el esfuerzo que llega a la rueda. Se hace referencia al esfuerzo de giro y me dice José que aplica el pistón sobre el cigüeñal. Peligro, porque José se ha equivocado, porque ha leído par en rueda, pero eso lo que él me ha puesto aquí es par motor. Entonces, el esfuerzo que aplica el pistón sobre el cigüeñal, eso es par motor. Pero el esfuerzo que llega a la rueda está aquí. Es el esfuerzo de giro de las ruedas motrices. Esfuerzo de giro que llega a las ruedas motrices. Esa es la respuesta correcta. Si se habla de par motor, esfuerzo que aplica el pistón sobre el cigüeñal. Si se habla de par en rueda, esfuerzo que llega a las ruedas motrices. Las ruedas motrices que son las ruedas que llega a la fuerza del motor. Cuidado con eso, ¿eh? 51. El consumo específico de un motor indica como su rendimiento. Está cuidado porque aquí casi siempre lo ponéis al revés.
como le ha pasado a José. A ver, lo primero es descartar que dice que no. Hay dos, la A y la B dicen que no. Sí. El consumo específico indica como su rendimiento, sí. Pero sí, a menor consumo específico, menor rendimiento, o a menor consumo específico, mayor rendimiento. Pues aquí lo que tenéis que entender es que el consumo específico le da, cuando yo tengo un buen consumo específico, tengo más rendimiento del motor. ¿Por qué? Porque sería como hacer un electrodoméstico más eficiente. Un electrodoméstico antiguo gastaba más eh, y encima hacía peor el trabajo. Pues eso es un mal consumo específico. Un electrodoméstico moderno tiene un buen consumo específico. ¿Por qué? Porque consume menos y encima tiene mayor rendimiento, ¿vale? Tenéis que entenderlo así. Cuidado. 52. ¿Qué tipos de tiempo establece la normativa laboral? Peligro, ¿vale? Normativa laboral. Cuando diga normativa laboral, no habla del tacógrafo. No habla del tacógrafo. Habla de la normativa laboral. La normativa laboral debe ser igual para todos los trabajadores, independientemente de si lleva un camión o de si trabaja en donde sea, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de tiempo establece la normativa laboral española para los conductores profesionales? Aquí mucho nos puede pasar como a José, que ponemos conducción y descanso. Cuidado, no, ¿vale? No pongamos conducción y descanso. Siempre que nos hablen de normativa laboral, nos van a hablar de tiempo de presencia, trabajo efectivo, pero no nos van a decir conducción o descanso, porque todo el mundo no conduce, entonces, o sea, todo el mundo no trabaja conduciendo. Entonces, normativa laboral, no metéis conducción, no metéis descanso. Trabajo efectivo y presencia son cosas diferentes. El trabajo efectivo serán los martillos y la presencia será la disponibilidad. 53. ¿Qué actividad es considerada tiempo de trabajo efectivo para un conductor profesional según la normativa española? La normativa laboral. Pues me gustaría subir un vídeo también aclarando estas cosas, pero el tiempo empleado en comer no es trabajo efectivo. La asistencia a los pasajeros en lo que suben y bajan del vehículo, eso a mí ya me suena más que puede ser que estés trabajando, ¿no? Mientras ayuda a los pasajeros a subir y a bajar. Los periodos de copiloto cuando el vehículo lo está conduciendo el compañero, esto no es trabajo efectivo, esto es disponibilidad. Y el tiempo de descanso en el domicilio del conductor, eso es descanso. O sea que la B, estoy trabajando. Mientras ayudo a los pasajeros que suban y bajen, estoy trabajando. 54. Los transportistas, respecto de las rutas procedentes de fuera del espacio Schengen, están obligados a comunicar a las autoridades encargadas del control de entrada. Esto es un poquito difícil, ¿vale? O sea, sí, una vez que entran pasajeros de fuera del espacio Schengen hacia adentro del espacio Schengen, oye, esto, aunque seáis de mercancías, tenéis que saberlo, ¿eh? Los transportistas están obligados a comunicar la cantidad de combustible que se ha cargado en cada país. No, eso no tiene nada que ver con los extranjeros. ¿Cuántos viajeros se transportan de cada país? No exactamente, porque tú puedes llevar gente de dentro del espacio Schengen y todas estas cositas. Entonces tú no tienes que decirle cuántos viajeros llevas de cada país. No. Tú le vas a decir uno a uno cada viajero que llevas. Pero tú no le vas a decir que llevo 3 chinos, 4 australianos. No. Tú le vas a decir eh, persona a persona, con fecha de nacimiento y con todo lo que corresponde a cada persona. Entonces, la D me dice los viajeros que se hayan apeado durante el transcurso del viaje, que tampoco, tú no le tienes que decir a las autoridades si alguien se ha bajado del autobús a comerse un bocadillo o si no se ha bajado, ¿vale? Apearse es bajarse del autobús, pero luego te sube otra vez. Entonces solo puede ser la C, la fecha de nacimiento de los viajeros, así como su documento de identidad y todo esto. 55. La marca de una empresa de transporte y me dice, representa su principal pasivo. Esto no tiene sentido. Un pasivo de una empresa que sea la marca no tiene sentido. No promete expectativas de satisfacción a los consumidores. Pues si la marca no me satisface, pues no sé para qué estás haciendo una marca. No identifica a la empresa, pues si la marca de mi empresa no me identifica, pues, o sea, el objetivo de la empresa es que las conozcas y sepa a qué se dedican simplemente con ver su logotipo. Entonces, la marca de la empresa permite diferenciar su servicio ante la competencia. Esto claro que sí. 56.
¿Cuál de los siguientes estilos de conducción es inadecuado para ahorrar combustible? Vale, de lo que sale aquí, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Me dice A, utilizar el freno motor en lugar de los frenos convencionales. Esto sí que tengo que hacerlo. ¿Qué es utilizar el freno motor? Pues cuando voy cuesta abajo, en pendiente descendente, en vez de dejarme caer, o sea, en vez de utilizar el freno de pie, el freno de servicio, repetitivamente, es mejor con las marchas, reduciendo de marcha, intentar ir más lento. Si no lo entendemos, pensad que si yo voy en cuarta y reduzco a tercera yendo cuesta abajo, el coche se frena. Y se frena utilizando el motor, sin utilizar el pie, ¿vale? El freno de servicio. Entonces, eso es bueno. Actuar sabiendo que el vehículo consume más a bajas revoluciones. Esto es lo que me puede liar aquí un poquito. Porque fijaos, la otra me dice, al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si el vehículo es diésel. Esto es correcto, esto es bueno, o sea que esta tampoco puede ser. Estamos buscando la mala, recuerdo. Actuar sabiendo que el vehículo consume menos en marchas largas también es bueno. Los vehículos consumen menos en marchas largas. No penséis que por ir en marcha larga, que puede ser como ir más rápido, no penséis que eso es consumir más, ¿eh? No, las marchas largas consumen menos. Entonces, lo que tengo que evitar es conducir pensando que el vehículo consume más a bajas revoluciones, porque no es verdad. El vehículo consume menos a bajas revoluciones. Cuantas menos revoluciones lleve, menos consume el vehículo, ¿vale? Ya tendríamos que entrar en la marcha, en el par y todo eso. Pero como norma general, ¿cuándo consume menos el vehículo? ¿Cuando llevan 1000 revoluciones o 2000? Con 1000. ¿Por qué? Porque sí, porque a menos revoluciones se consume menos. 57. ¿Dónde debe colocarse el reposacabezas del respaldo del asiento del conductor? Aquí cuidado porque estas preguntas pueden ser un poquito liosas, pero esta no es tan liosa. Pues yo tengo el reposacabezas, ¿vale? Uy, fuera, quita. Bueno, yo tengo el reposacabezas por aquí. Ahora, tengo el reposacabezas por aquí y aquí tengo por la cabeza. ¿A qué altura se coloca el reposacabezas? Pues más o menos a la altura de las orejas, ¿vale? Más o menos, es una oreja, ¿vale? Más o menos a la altura de las orejas. Porque a la altura del cuello no, porque entonces esta parte de aquí quedaría aquí, y no es verdad. A la altura de que era el conductor no, y no se puede, el respaldo no puede tener reposacabezas, mentira. O sea que ya está, el reposacabezas a la altura de la oreja, o de los ojos, ¿vale? Más o menos. 58. Es una infracción no pasar la revisión periódica del tacógrafo y os lo digo directamente, la pone muchas veces, sí, es una infracción muy, muy grave. No me puedo pasar ni un día en el momento en el que no paso la revisión del tacógrafo. Aunque sea un día, ya es muy grave. No hay margen. No pongáis esto, ¿eh? No hay margen. 59. Para pasar a marchas más altas, ¿es recomendable saltar de marcha, por ejemplo, pasar de sexta a octava? Sí, ¿vale? O sea, saltar de marcha es bueno, sí. O sea, vamos a ver cuándo, pero en general sí. En pendiente ascendente para que el motor gane potencia, esto es mentira. O sea, yo salto de marcha, pero cuando yo salto de marcha, yo no gano potencia de forma general, ¿eh? De hecho, ya lo hemos visto antes en una pregunta, que cuando salto de marcha pierdo potencia. Y luego tengo que recuperarla. Así que sí, pero en determinadas circunstancias. Venga, a la 60. Cuando se habla de ralentizadores, se hace referencia, vale, pues hay varios ralentizadores, y me dice al retarder, por ejemplo, correcto. El retarder es un tipo de ralentizador. A un sistema que regula el ralentí, no, ya está. Las demás no pueden ser, simplemente al retarder. El retarder es un tipo de ralentizador. 61. Los transportistas deben transmitir a las autoridades los datos personales de los pasajeros en el caso de rutas procedentes de fuera del espacio Schengen. Pues sí. Y mira, sí, y ya está. Sí. Están obligados a comunicarlo. Si venimos de fuera del espacio Schengen, que es este espacio que tenemos de libre libertad de movimiento y mercancía, de personas y mercancías, sí, hay que comunicarlo. 62. ¿Un exceso de peso puede ser motivo de inmovilización del vehículo? Sí, puede ser, pero tengo que ceder del 5%. Así que la A me dice que no, en ningún caso no es verdad.
solo en transportes internacionales no es verdad, otra que me dice solo no es verdad, así que sí, pero si es falta grave o muy grave, que son a partir del 5%. 63. La carga que transporte un vehículo es un dato a tener en cuenta para seleccionar la reacción de marcha más adecuada. El peso que lleve es importante para la marcha que ponga. Sí, y ya está. 64. Señale la afirmación correcta. A. Un automóvil con caja de velocidades con cambio automático consume menos que con cambio manual. Vale, aquí ya tenemos que ver detalles. O sea, para el CAP tenemos que entender que el cambio automático consume más que el manual, aunque sea mentira, ¿vale? Esto ya tendríamos que debatirlo, pero bueno, el cambio automático consume más que el manual. Entonces, cuanto más un automóvil con caja de velocidades con cambio automático consume más que con cambio manual, así que la A es mentira. Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, menor podrá ser su consumo. Vale, esta puede ser. Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, mayor será su consumo. Mentira. Cuantas más marchas, más puedes jugar con las revoluciones y con el par en rueda y todo esto, y más margen tienes para hacerlo bien. El tipo de caja de velocidades no influye. Nada, solo puede ser la B. Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, menos es su consumo. No lo pongáis al revés. Cuantas más marchas tenga una caja, quiere decir que más puedo jugar con las marchas y mejor puedo hacerlo. 65. De las resistencias que debe vencer un automóvil, ¿cuál es la que más influye en el consumo de carburante a partir de 60 o 70 km por hora? Pues no os liéis, es la resistencia aerodinámica. Y como en todos los exámenes, os escribo la resistencia. Resistencia a la rodadura. ¿Ok? Esta es la que más combustible cuesta a baja velocidad. Resistencia aerodinámica. Esta es la que más combustible cuesta a partir de 60-70 por hora. Resistencia a la pendiente, que se ve influida por la masa y por la pendiente. Y resistencia a la aceleración. Estas son las 4 resistencias que tenéis que conocer. Si os preguntan por las resistencias, tiene que ser alguna de estas, ¿vale? Teniendo en cuenta que la resistencia a la rodadura es la que más combustible gasta a baja velocidad y la resistencia aerodinámica a partir de 60 o 70 por hora es la que más combustible gasta. 66. Las funciones previstas para las juntas arbitrales, tengo un vídeo de las juntas arbitrales muy bonito, muy bueno, serán ejercidas en relación con cualquier medio de transporte, no, transporte terrestre, transporte marítimo y por carretera o los transportes por carretera únicamente. Fijaos, es para transporte terrestre. El transporte terrestre incluye transporte por tubería y tiene ciertos detalles con subir el camión a un barco durante un tiempo, ¿vale? Pero en general, transporte terrestre, ni marítimo ni aéreo. 67. ¿Cuáles son los accidentes laborales que con más frecuencia tienen consecuencias mortales en la actividad del transporte? O sea, de lo que sale aquí, tiene que ser un accidente laboral en la actividad del transporte que suele tener consecuencias mortales. O sea, el accidente mortal más frecuente en el transporte. Que me caiga líquido contra el cuerpo, esto va a ser raro que sea lo más frecuente que tenga consecuencias mortales. Exposición a sustancias tóxicas, porque mira, atropello te lo compro. Y caerte a distinto nivel, que es caerte de una altura, eso también, eso puede ser muy típico. Pero si me lo juntas con líquidos o sustancias tóxicas, pues no va a ser lo más frecuente para consecuencias mortales. Descarga eléctrica y sobreesfuerzo, pues por un sobreesfuerzo morirse va a ser un poquito raro, ¿no? Así que esta es la más lógica. Atropellos y caídas de personas a distinto nivel. Pues si una persona fallece en el transporte, pues puede ser por un atropello o por una caída. ¿Qué inclinación es deseable que tenga el respaldo del asiento del conductor? Que esta me acuerdo que la estuve trabajando con José, me acuerdo, y esta una vez que la comentamos ya no se os olvida. En torno a 20 grados. ¿Por qué? Porque si estos son 90 grados, ¿vale? Nuestro asiento no está a 90 grados, sino que tendríamos que hacerlo un poquito, no mucho, ¿vale? Un poquito más inclinado. Los asientos están a unos 20 grados, ¿vale? Para poder ir más cómodo.
No penséis que es 80 grados, que tengo que inclinarlo 80 grados, porque entonces me estáis haciendo esto, ¿vale? Y vamos acostados, que hay gente que conduce así, ¿eh? 69. ¿Qué vehículos están exentos del uso del tacógrafo? Pues otra vez lo de este examen dan mucha importancia a las excepciones del tacógrafo. A. Los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de un aeropuerto. B. Los vehículos destinados al transporte de mercancías desde un aeropuerto a una factoría local. Entonces esta no puede ser. C. Todos los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de una ciudad. Nada, pues tampoco. Pues solo puede ser los vehículos que trabajen dentro de un aeropuerto. Es la única que tiene sentido. Bueno, la única que tiene sentido y la única que está dentro de las excepciones. 70. ¿Se necesita el CAP para llevar un vehículo de bomberos? No. Esto sí que lo tenéis, es el segundo vídeo que subí al canal, las excepciones del CAP. 71. ¿Cómo se debe pasar una zona inundada? Pues con mucho cuidado, ¿vale? Pero la respuesta correcta es avanzando. Siempre se avanza en primera, ¿vale? Si pones segunda, fuera, ¿vale? La zona inundada se avanza en primera para tener más control del embrague. Y poco a poco, y ya está. En primera y poco a poco. 72. Después de haber permanecido mucho tiempo conduciendo, no conviene saltar desde la cabina al suelo para bajar, ya que puede ser... Bueno, aquí yo hago un apunte, un detalle. Ni después de haber permanecido mucho tiempo, ni nunca. No saltéis de las cabinas. Que yo he visto compañeros con 25, con 30, con 35, que saltan de las cabinas. Señores, nos reventamos los tobillos. Nos reventamos, pero del semirremolque tampoco saltéis. Nos reventamos los tobillos, nos reventamos la rodilla, nos reventamos la cadera, la espalda. Y no es que yo sea un delicado, es que es verdad. Y luego llegamos a los 50 joven, pero llegamos a los 50, a los 60 años con la espalda reventada. No saltemos de las cabinas ni de los remolques ni de los semirremolques. Bajad con cuidado que cuidar los tobillos y cuidar las rodillas es de lo más de las cosas que no hacemos y es súper importante. Y bueno, que la respuesta que me dice que no hay que hacerlo porque me puedo marear, me puedo contracturar muscularmente, me puede dar un dolor en el cuello, una esguince cervical o puedo tener una distensión muscular. Esta era un poquito difícil, pero la más correcta puede ser pues una distensión muscular, un problema en el músculo que tenga hay esa pedrada que se dice aquí del músculo y que eso son 2 semanas que tiene ahí el músculo con un dolor interesante. 73. Según la Organización Mundial de la Salud, como mínimo cuánto tiempo hay que estar o cuánto tiempo se tiene que dedicar para consumir la ración de comida del mediodía. Pues todo lo de la importancia, que hay que estar sentado y sabiendo que estás comiendo y dedicarle un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos, ¿vale? No pongáis 30, 40 minutos para que el cuerpo sepa que está comiendo. No quiere decir que estemos 40 minutos comiendo, quiere decir que estamos 40 minutos que el cuerpo sepa que esa es su hora de comer. 74. Ante la posible presencia de hielo, ¿qué zonas se deben evitar? Y me dice, cambios de rasante, pues no tiene por qué, esto es cuando cambia de altura la carretera. Las cercanas a colegios, las rectas largas, pues nada, las zonas sombrías, que son zonas en las que no da el sol y ahí se puede hacer, si hace frío, pues suele haber hielo. 75. ¿Qué acción es la correcta ante un episodio de violencia verbal? Pues nada, que alguien te insulta y ¿qué hay que hacer? Pues no hacerle caso. Y ya está, mantener la calma. 76. ¿Cuál de los siguientes supuestos se considera tiempo de presencia en la jornada de un conductor según la normativa laboral? Pues nada, tenemos que recordar que la presencia sobre todo son tiempos de acompañamiento al vehículo en los que estoy disponible para trabajar pero no estoy realizando ningún trabajo efectivo. Entonces, el tiempo de carga y descarga, eso es trabajo efectivo. Limpiar y mantener el vehículo es trabajo. Tarea en general de aseguramiento, de asegurar la carga, eso es trabajo. Pero esperas, esta es la palabra clave, esperar porque no puedo circular por una prohibición o por cualquier problema, estoy esperando para circular. Eso es tiempo de presencia. 77. En relación con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber? ¿Vale? El CX, bueno, el CX aerodinámico sí, me dice que no influye en el consumo. Claro que influye. A más CX, más consumo. Que cuanto mayor sea, mayor será su consumo. Esta es, cuidado porque aquí
nos equivocamos un montón. Me ponéis que cuanto mayor sea el coeficiente aerodinámico, menos consume el vehículo. Mentira. Lo que pasa es que coeficiente aerodinámico suena como que es bueno y suena como que cuanto más es mejor, pero no. Cuanto más coeficiente, más impacto hay contra el aire. Tenéis que entenderlo al revés. Cuanto más coeficiente, más consumo. Cuanto menos coeficiente, menos consumo. Cuidado, ¿eh? 78. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante? Y me dice, en el porcentaje de anticongelante, esto no tiene sentido. El tipo de freno que se monta tampoco influye en el consumo. La correcta presión de inflado, pues esta de los neumáticos, esta la preguntan 1000 veces, pues que los neumáticos tengan una buena o mala presión de inflado, influye muchísimo en el consumo. 79. La máxima concentración de alcohol en la sangre se alcanza después de, puesto que saberlo, media hora con el estómago vacío, esto es verdad, una hora con el estómago vacío, no, media hora, vale, solo puede ser esta, la media hora con el estómago vacío. O sea, yo bebo alcohol y desde que bebo alcohol, ¿cuánto tarda en alcanzar su pico máximo en sangre? Media hora con el estómago vacío, una hora con el estómago lleno. 80. De los siguientes vehículos, ¿cuáles están exentos de la instalación del tacógrafo? Otra pregunta de tacógrafo de exenciones. Yo creo que van a estar todas las exenciones en este examen, ¿eh? A. Los autobuses de menos de 3.500 kilos. B. Los autobuses cuando trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su base. Tampoco, no. C. Los vehículos con una velocidad máxima autorizada no superior a 40 kilómetros. Pues esta es, ¿vale? Porque la otra no tiene sentido, 60 es mucho. Vale, ¿qué pasa aquí? Si el autobús tiene menos de 3.500 kilos de MMA, ¿eso quiere decir que esté exento de tacógrafo como norma general? No. Que trabaje dentro de un radio de acción de 100 kilómetros, pues tampoco, porque si no me dices qué tipo de trabajo es, pues tampoco. Pero si el vehículo no supera los 40 por hora, no hace falta el tacógrafo. Y si no supera los 45 por hora, no hace falta el CAP. Cuidado con el detalle, ¿eh? 81. En un tacógrafo analógico, los registros de la distancia recorrida, la velocidad del vehículo y de la apertura de la caja que contiene la hoja de registro son automáticos, pues sí. Y ya está. El registro de la distancia que hace el vehículo, la velocidad y todo esto es automático. Yo no puedo modificar nada ahí, se hace solo. 82. Si el conductor viaja en ferry y tiene acceso a una litera, para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera el tiempo? Bueno, que vaya en ferry y tengo un sitio donde descansar, ¿cómo se considera el tiempo en el que voy acompañando el vehículo, pero voy descansando? Pues se considera descanso. 83. ¿Cuál de estos factores afecta más al ahorro de combustible? Vale, de lo que hay aquí, ¿qué es lo que más afecta al ahorro de combustible? La marca del fabricante de la carrocería no tiene sentido. La elección de la marcha correcta durante la circulación. Esto tiene mucho sentido. Elegir bien la marcha va a ser correcto. Reducir la distancia de seguridad. Esto es malo. Esto lo que hacer es consumir más. Y aumentar las revoluciones también es malo. Pues nada, pues la B. La B va a ser con lo que más ahorro combustible. Elegir bien las marchas. Eso es muy fácil. 84. En el momento del deshielo, desaparece el peligro, al revés, es más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el hielo está en deshielo, es hielo con agua y se mezcla y eso resbala más, se desliza más. ¿Se reduce de manera considerable el peligro? No, al revés. Incrementa el peligro, ¿vale? Porque no se mantiene a los mismos niveles. Incrementa. Cuando hay deshielo, se moja el hielo y aunque parezca una tontería, es más peligroso. De hecho, para los que hayáis esquiado, si estás esquiando y hay hielo y encima el hielo está mojado, porque hay hielo y está nevando y se moja, no hay nada de control, ¿eh? Es muy peligroso. 85. Y fijaos que aquí el compañero se ha dibujado lo del tacómetro de revoluciones. ¿En qué condiciones se da el par motor máximo? Y esta es peligrosa. Porque el par motor máximo, tengo un vídeo sobre el par motor, aunque es un poquito corto, tengo que hacer otro, se da en el régimen medio de revoluciones, y esto no es discutible,
tenemos que ir a la pregunta que nos diga el régimen medio de revoluciones, pero no podemos poner media carga del acelerador, ¿vale? La respuesta correcta es a plena carga del acelerador. La plena carga del acelerador, si consigue un régimen de revoluciones intermedio, estás teniendo una medición de valores de par motor perfecta, máxima. Esta es un poquito difícil porque pisar al máximo el acelerador eh, nos va a sacar del rango de revoluciones intermedias, pero es la correcta. Cuidado con esta, ¿eh? 86. ¿Qué representa las curvas de equiconsumo? El consumo específico constante, el consumo medio del motor, el consumo medio a los 100 km por hora o el consumo medio en cada rango de revoluciones del motor. Fijaos, es muy suculento poner la D, es muy suculento, pero el equiconsumo no son consumos medios, no tiene por qué ser un consumo medio, puede ser un consumo específico, ¿vale? Entonces, esta es muy peligrosa porque la D es súper, súper suculenta, de hecho que parece la más correcta, pero es la A, ¿vale? Es el consumo específico constante a cada rango de revoluciones, eso es verdad, ¿eh? Consumo específico constante en cada rango de revoluciones, pero no es el consumo medio. Si os ponen consumo medio no puede ser. La curva de consumo es cuánto gasta nuestro vehículo en cada rango de revolución, pero claro, específicamente. Esto es peligroso, cuidado. 87. ¿Qué información da las curvas de consumo? Fijaos, la A me dice zona de consumo medio, no puede ser. La C me dice consumo medio, tampoco puede ser. B, zona de consumo mínimo por potencia entregada o zona de consumo mínimo por trayecto. Por trayecto no tiene sentido, tiene que ser por potencia. O sea, si yo doy una potencia y unas revoluciones, en cada punto voy a consumir siempre específicamente lo mismo. Entonces, eso es el consumo, eso son las curvas de equiconsumo. Yo digo, no me paro más a explicarlo porque es que entonces hacemos el examen de 3 horas. ¿Cuál es una de las funciones del AEBS? Pues yo os digo que el AEBS es el sistema que frena solo, el vehículo frena automáticamente si detecta un accidente. Y me dice A, reducir automáticamente la velocidad del vehículo ante un riesgo de colisión frontal. Pues tiene que ser esta. Las demás, correcto, las demás no son. En el caso de detectar un peligro de accidente frontal, frena solo. 89. El sistema de ayuda a la conducción con la función de control de ángulo muerto también se conoce como, vale, el ángulo muerto, tengo un vídeo sobre los HADAS, os lo recomiendo, ¿vale? En el que explico todo esto. El ángulo muerto es el BSM, es el ángulo muerto que lo conoceréis todos, pues el sistema que te avisa. BSM. 90. Que es recomendable hacer ante la necesidad de una deceleración. O sea, necesito frenar, ¿vale? O necesito ir más lento. ¿Qué es lo recomendable? Me dice, utilizar el freno. No tiene por qué. Quiero decir, si no me queda más remedio, lo utilizo. Pero si yo puedo hacer que el vehículo vaya más lento utilizando el freno motor, podría ser buena. O rodando, aprovechando la inercia con una marcha enganada, o rodando al ralentí y usando los deceleradores. Vale, esta puede parecer liosa. Mira, la B, esto no está mal, quiero decir. Tú tienes que decelerar, utilizar el freno motor puede estar bien, pero es mejor lo que ha puesto José, rodar, aprovechar el movimiento y no acelerar. O sea, si yo quiero ir más lento, vale, pues no aceleres. Deja una marcha puesta y deja que el vehículo poquito a poco se detenga. O se detenga o vaya más lento. De esta forma vas a conseguir que, que se aminore la velocidad y que se aproveche el combustible lo máximo posible. O sea, sería la C. 91. ¿A qué velocidad un atropello tiene un 40% de posibilidades de producir lesiones fatales en la cabeza a la víctima? Bien, aquí os tenéis que saber dos velocidades. El 40% de posibilidades de producir, o sea, 40% de posibilidades de producir lesiones fatales es a 50 por hora, ¿vale? 50 por hora. Y la siguiente, que se eleva, si no recuerdo mal, a un 90%, que es un montón, es a 60 por hora, ¿ok? Tenéis que saber esas dos velocidades. O sea, aquí sería la B. 92.
¿De qué son síntomas? Un ruido de rodadura más fuerte y una tendencia del vehículo a desplazarse hacia un lado. Vale, esto es cosa de la rueda y de las que hay aquí solo puede ser un pinchazo, ¿vale? Algo falla en la rueda, un pinchazo. 93. ¿Qué conducta respecto del consumo de medicamentos puede suponer un aumento del riesgo durante la conducción? Polimedicarse es tomar mucha medicación, automedicarse es medicarte con lo que tú tienes por casa, con lo que tú quieres, sin preguntarle al médico. Así que las dos son correctas, la A y la B son correctas, eso es peligroso. ¿Qué número de extintores debe llevar como norma general un autobús de más de 23 plazas, incluido el conductor dedicado a transporte escolar? Pues nada, pues dos extintores. Si tenéis dudas, pues ya sabéis que tengo el vídeo de reacción en caso de incendio que explico todo esto. La tecnología eCall, ¿vale? Emergencia llamada, es la que llama automáticamente cuando tenemos un accidente, ¿vale? Y aquí está. Permite que se efectúe una llamada automática en caso de accidente. Es simplemente eso. De hecho, algo parecido a lo que ha pasado hace poquito, no sé, me parece que ha sido en Zaragoza, que cuatro muchachos jóvenes se han salido de la carretera y han fallecido los cuatro. Y lo localizaron porque en el móvil, en el teléfono móvil, que suele ser de iPhone, llevaban esta tecnología. 96. La conducción agresiva, ¿vale? La conducción agresiva tiene siempre su causa en algún hecho o circunstancia exterior. No tiene por qué. Esto quiere decir que una persona conduce de forma agresiva con razón. No tiene por qué. Hay gente que conduce de forma agresiva porque sí, sin circunstancias, porque simplemente se sube al coche y conduce de forma agresiva. Tiene su origen más profundo en la personalidad. Esto sí, depende de la persona y su estado emocional, pero sobre todo depende de la persona, conduce más o menos agresivo. Se ve favorecida por factores ambientales también, pues si tu educación y cómo te has criado y cómo es la zona en la que vives te potencia tu agresividad, pues la B y la C son correctas. 97. ¿En qué condiciones los alumnos que realicen un curso para obtener el CAP pueden contabilizar como parte de dicha formación la realizada en relación con sensibilización sobre los derechos de los viajeros con discapacidad? Y fijaos que aquí las cuatro me ponen solo, o sea, aquí no puedo descartar. Pero lo que tenéis que saber es, independientemente del curso que os pongan, para hacer formación relacionada, que puede ser con ADR, puede ser con animales vivos o puede ser con sensibilización sobre viajeros, la formación relacionada es con 12 meses de anterioridad, ¿vale? Si la formación se hace 12 meses antes del curso del CAP, sea ADR, sea sensibilización o sea animales vivos, se relaciona con el curso del CAP. Si no, no. La 98, la Junta Arbitral del Transporte ejerce sus funciones en función en relación con transporte en barco, no. Transporte por carretera, transporte por ferrocarril, sí que puede ser, ¿vale? Yo, cuando digo Junta Arbitral del Transporte, no me quedo simplemente en el transporte por carretera, o suelo descartar el barco, pero el ferrocarril no se descarta, ¿vale? El transporte terrestre muchas veces se hace por carretera y o ferrocarril. 99. ¿A quién se imputará la infracción por no respetar el tiempo de descanso semanal, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina del conductor? Fijaos, yo siempre os digo que eh, la infracción es para la empresa, ¿ok? ¿A quién se imputa la infracción por no respetar el tiempo de descanso semanal, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina del conductor respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si este es objeto de una sanción disciplinaria por la misma consistente en quedar inhabilitado para ascenso en la empresa? Pues mira, por mucho por muchas vueltas que le demos, se imputa la infracción a la empresa, ¿vale? La determinación de responsabilidad ya la veremos, pero la sanción es para la empresa, eh, por muchas vueltas que le demos, y sobre todo que si quedas inhabilitado para ascender en la empresa, eso no tiene nada que ver con a quién se le imputa la infracción. Venga, y la última, la norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7.500 kilos
No deben participar, salvo excepciones, en las operaciones de carga del vehículo. A. No afecta a los contenedores. B. No afecta a las jaulas. C. Afecta a la mercancía propiamente dicha y a su envase y soporte. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. No afecta a los contenedores. Mentira. La norma de que los conductores deben tener mercancía. En el contenedor, nosotros no intervenimos en la carga y descarga. No afecta a los vehículos jaulas. Em, Aquí sí que, o sea, esa norma, claro, esta pregunta es un poquito confusa, ¿vale? Porque en este caso, con el vehículo jaula, no es que nos estén diciendo que en los vehículos jaula nosotros no tengamos que hacer, porque el vehículo jaula es el que lleva animales vivos. No es que nos estén diciendo que nosotros no tengamos que hacer la carga y descarga. Es que nos están diciendo que en las operaciones de carga y descarga del vehículo, donde afecta es a la mercancía propiamente dicha y a sus envases y soportes, ¿vale? O sea, el vehículo de transporte de mercancías con más de 7.500 kilos no se debe participar en la carga y descarga, excepto las excepciones, en las operaciones de descarga del vehículo que afecta a la mercancía propiamente dicha y en su envase y soporte, ¿vale? No se refiere a la jaula ni se refiere a los contenedores. Esta es un poquito liosa y más siendo la última. De hecho, es que esta es la definición del reglamento. O sea, lo que nos está refiriendo, lo que se están refiriendo es que, a lo que afecta esto es a la mercancía, al soporte, al envase, al palet. eh, Incluye a esta mercancía y afecta tanto a una jaula que lleve, a un contenedor que lleve. No es tanto el hecho em, no es tanto el hecho del tipo de transporte que lleve, sino como el tipo de carga. Mira, si nos vamos a la ley, ¿quién tiene prohibido cargar y descargar? Pues la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre prohíbe que los conductores de vehículos de mercancías que tengan una MMA superior a 7.500 kilos puedan participar en las operaciones de carga y descarga de las mercancías y de sus soportes y envases, ¿vale? Es lo que nos está comentando esta pregunta. Esto incluye a la mercancía y todos los soportes y su envase. Y afecta, ¿vale? Porque afecta si llevas contenedor, si llevas jaula, si llevas soporte, afecta a todo. No me habla de un vehículo portacontenedores ni me habla de un vehículo jaula. Esta pregunta es súper liosa, ¿vale? Pero vamos, el fin de la pregunta pues es ese, ¿vale? Es la definición del reglamento. Y bueno, como examen, como idea general, no es un examen especialmente fácil, ¿vale? Le voy a poner una nota de una dificultad de un... sobre todo por la parte específica que lo eleva mucho. Este examen tiene una dificultad de un 8/10. Si lo habéis hecho antes que yo y lo habéis aprobado, dejadme en los comentarios qué nota habéis sacado. Vuelvo por aquí, vuelvo por el canal. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y espero ahora poder mantener un poquito de regularidad, por lo menos hasta que lleguen los siguientes exámenes que tengo del máster en junio. Y nada, mucho ánimo si estás con esto, no te preocupes, este examen ha sido un poquito difícil, no te preocupes por esto, seguro que te sale bien. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y mucha suerte en todo lo que hagas. Chao.